Bueno, vamos a hacer el análisis de esta armadura por el método de los nodos. Como aquí recordando entonces una armadura se compone de la conexión de varios elementos rectos. O sea, estos elementos van a ser BA o AB, AC, BC, CD y BD en este caso. Y estas conexiones aquí que hemos llamado con letras son los nodos. Por lo tanto, los nodos son los lugares donde se van a conectar estos elementos. Y usualmente en las armaduras simples o en las armaduras, estos elementos son rectos. Este tipo de armadura simple, la idea es que la fuerza siempre se aplique sobre los nodos. Como ustedes pueden ver aquí, estas dos líneas de fuerza de 8.4 kN cada una se está aplicando en el nodo A y en el nodo C. Y tenemos dos apoyos aquí, B y D, que es muy importante recordar cómo eran esos apoyos, es decir, qué reacciones teníamos dependiendo del tipo de apoyo. Este tipo, aquí en la conexión B, de pronto no se ve muy bien, pero es una bisagra. Y cuando tenemos una conexión tipo bisagra, usualmente tenemos dos reacciones, tanto en X como en Y. Esta conexión aquí, que tampoco creo que se ve muy bien, es un patín o rodamiento. Usualmente vamos a tener solamente la reacción normal a la superficie. Es decir, aquí tenemos este patín en esta forma, aquí así. Entonces, esto aquí, esta sombrita, lo que ejemplifica es como la pared. Entonces, como está la pared, digamos lo que está como sobre, o pues la superficie más bien, está sobre una pared vertical, entonces por lo tanto en D la reacción va a ser así, normal a esa pared. Bueno, entonces en nuestra armadura simple, la cual se compone de elementos rectos y en la cual soporta la fuerza en los nodos, lo primero que vamos a hacer es analizar nuestra estructura como un todo, nuestra armadura, perdón, como un todo. Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta armadura, lineecitas simples. Voy a colocar aquí en puntitos cada uno de los nodos. Aquí A, entonces aquí en A tenemos una fuerza de 8.4 en este sentido. Aquí en C tenemos una fuerza igualmente en el mismo sentido, 8.4 kilonewton, las mismas medidas, todo. Aquí en B, entonces, como tenemos bisagra, tenemos BX, BY. Voy a asumir estos sentidos, ¿ok? Y aquí en D, así. ¿Cómo así en estos sentidos? Es decir, tenemos en X y en Y, pero recordemos entonces la convención de signos. En X, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. En Y, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y en el caso de los momentos, contrario a la manecilla del reloj es positivo y en el sentido de la manecilla del reloj es negativo. ¿Ok? Entonces, como vamos a tomar la armadura como un todo, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y de momentos. ¿Listo? Entonces empecemos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? O sea, verticales. Aquí en D, es horizontal, horizontal, horizontal. Aquí tenemos de Y. ¿Qué más tenemos en Y? Nada, igual a 0. Entonces vamos a concluir que BY es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos entonces la reacción en D, a la derecha positiva, menos, todas van a la izquierda, entonces son negativas. 8.4 menos 8.4 y BX la puse a la derecha, la va a asumir positiva, BX igual a 0. Tenemos dos incógnitas. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca entonces hacer sumatoria de momentos. Y esa sumatoria de momentos usualmente nos vamos a parar en el punto en el que más incógnitas tengamos. En este caso, pues el lugar que más incógnitas tenemos es en B, a pesar de que ya tenemos un dato. De todas maneras, es como el punto que más incógnitas tenemos, pues. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de momentos en B, igual. Entonces nos paramos aquí en B. Aquí. Entonces,
comenzamos a mirar las fuerzas que tenemos. Tenemos esta fuerza aquí en D. Entonces, de este punto B hasta esa línea de fuerza que está aquí, ¿qué distancia tengo? Bueno, entonces estaba aquí por el dibujo original de 4.5. Si ponemos, como estamos parados en B, entonces voy a hacer de cuenta que fijo mi borrador en B, ¿no es cierto? Y la fuerza aquí de la reacción D va hacia la derecha. Entonces, esta va como a empujar mi portaminas. Entonces, mire que mi portaminas va a comenzar con un movimiento antihorario. Quiere decir que si es antihorario, va a originar un momento positivo esa fuerza. Entonces, tenemos la fuerza D por la distancia de 4.5 metros. ¿Qué más fuerzas tenemos? Tenemos esta fuerza de 8.4 en C. Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden que la fuerza, el vector fuerza, digamos, actúa en la misma línea en la que ella está. Es decir, podemos trazar una línea a largo que atraviese como que esa flechita que ejemplifica el vector, una paralela que colineal a ese vector. Entonces, si ustedes ven, esa línea de fuerza coincide con el punto B, por lo tanto no tenemos una distancia por la cual podamos, una distancia en la que la fuerza de 8.4 se pueda medir, porque ella pasa por ahí. Por lo tanto, esta fuerza de 8.4, al pasar por el punto en el que estamos parados, no nos va a generar ningún momento, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos? 8.4. Vamos a trazar también esta línea de fuerza así. Esa línea de fuerza va a ser horizontal. ¿Qué distancia de aquí a esta línea de fuerza? Entonces también 4.5, como teníamos acá en el ejercicio original. Entonces, lo mismo otra vez. Tenemos portaminas aquí, mi borrador aquí anclado en B, y estamos empujando. Entonces, va a hacer un movimiento antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces, más la fuerza de 8.4 por la distancia de 4.5 kilonewton metros. ¿Qué más fuerza nos puede ejercer un momento ahí con respecto a B? Pues ninguna, porque estas fuerzas en B pues están en el punto. Ustedes saben que momento es igual a fuerza por distancia, por lo tanto, estas fuerzas pues al estar en el mismo punto no tenemos ninguna distancia, así que pues digámoslo así, no cuentan porque estamos parados en B. Si estuviéramos parados en otro lado, de pronto sí, igual a 0. Ahora entonces tenemos que 4.5D es lo mismo que D más 37.8 igual a 0. 4.5D es igual a menos 37.8, o sea que D es igual a menos 37.8, esto es kilonewton metro, me estoy comiendo las unidades, sobre 4.5 metros, 5 metros se va, o sea que D es igual a menos 8.4 kilonewton. Eso quiere decir que el sentido en el que yo tomé la fuerza D, que la tomé como si fuera hacia acá, realmente ella va hacia la izquierda. Eso es lo que quiere decir esa fuerza negativa, que realmente una fuerza negativa no tiene sentido. Eso es lo que nos está queriendo decir, es la dirección, hacia dónde se está apoyando, hacia dónde se está dirigiendo, perdón, ese vector fuerza. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos D. Entonces podemos volver aquí a la ecuación que nos habíamos obtenido al haber hecho la sumatoria de fuerzas en X. Botamos entonces esa ecuación que teníamos, que era D menos 8.4 menos 8.4 más BX igual a 0. Entonces D es igual a menos 8.4 menos 8.4 menos 8.4 más BX igual a 0. O sea que la suma de estas tres me da menos 25.2 más BX igual a 0. O sea que en últimas BX vale 25, es igual a 25.2 kilonewton. Listo. Entonces ya tenemos todas nuestras reacciones. Tenemos BY y BX, perdón, BY y BX que no conocíamos y D. Ahora que ya tenemos todos los valores de la armadura, o sea, como un global, ahora sí nos vamos a hacer el análisis por nodos. Entonces, vamos a tomar un nodo, o sea, vamos a tomar los elementos o un elemento. Vamos a tomar, recuerden que A, B, C y D representan el nodo o las conexiones de nuestros elementos. Entonces vamos a empezar por A.
Entonces, nodo A. Entonces vamos a analizar qué tenemos en ese nodo A. Entonces tenemos aquí a nuestro señor nodo y tenemos aquí una fuerza de 8.4 kilonewton. Estas aquí que estoy dibujando son las tensiones debidas a los elementos. O sea, tenemos que ponerle tensión o fuerza. Esta es la fuerza debida al elemento AB y esta es la fuerza debida al elemento AC. Eso como así. Es decir, estoy conectada aquí en A, ¿no es cierto? Entonces estoy tomando solamente este punto. Entonces no estoy ignorando el resto. Entonces yo sé que aquí AB es el elemento AB, como ustedes ven, porque va del nodo A al B, es el elemento recto. Entonces esto lo va a representar como un vector fuerza, el que está conectado aquí. Igual con AC, voy a reemplazar todo este elemento por un vector fuerza, que es la tensión o la compresión que está dentro del elemento, una de las dos. Entonces voy a reemplazar esas dos. Y pues como ven, tengo la fuerza de 8.4 aquí aplicada en A, que es lo mismo que dibujé acá. La fuerza aplicada y las tensiones de cada elemento, que les voy a llamar FAB, FAC. Listo. Geométricamente, ¿qué tengo allí? Tengo un triángulo, ¿no es cierto?, cuyos lados son, este lado es de 4.5 y este lado es de 2.8. O sea que nos falta un lado, esta hipotenusa. Entonces ustedes saben que esta hipotenusa va a ser igual a 4.5 al cuadrado más 2.8 al cuadrado. O sea que eso es igual a 5.3. ¿Ok? O sea que esta distancia h, voy a borrar esta h aquí, y ya coloco esta distancia de 5.3. Entonces voy a hacer una semejanza entre este triángulo, digámoslo así, de fuerzas, porque aquí yo puedo poner este 8.4, hacer lo que hacíamos en sumatoria cuando hacíamos la sumatoria de fuerzas, de punta y cola, ¿no es cierto? Entonces tenemos FAC, yo tengo aquí este 8.4 y tengo esta aquí A. Lo voy a tomar así para poderlo hacer como punta y cola, ¿no es cierto? Entonces voy a cambiarle el sentido hasta aquí. Lo puedo dejar al contrario también, no pasa nada. Entonces, listo. ¿Qué es lo que hago entonces? Voy a hacer la semejanza entre cada distancia. Entonces, esta fuerza que tengo en la diagonal, ¿no es cierto?, que es FAB sobre, ¿qué distancia tengo en la diagonal? Diagonal, 5.3. ¿Cuál es la horizontal? Está FAC sobre, ¿cuál es la medida horizontal? 4.5. Es igual a, ¿cuál es la fuerza que está en la vertical, perdón? FAC que está en la vertical, la distancia vertical, y la fuerza que está en la horizontal, que es 8.4, entonces sobre 2.8, que es la medida que está en la horizontal. 2.8. ¿Ok? Entonces, eso es una igualdad, quiere decir que puedo tomar estos dos datos, puedo tomar estos dos datos, ¿cierto? Entonces, yo puedo coger estos dos últimos términos para despejar FAC. Voy a hacer eso, voy a tomar estos dos últimos aquí. Entonces, tengo que FAC es igual a 8.4 sobre 2.8, sobre 4.5, ¿no es cierto? Va a pasar este 4.5 para acá. A multiplicar entonces, ¿no? Entonces FAC es igual a 3 por 4.5, o sea que eso es igual a 13.5. ¿Listo? Entonces tenemos que la fuerza en AC es de 13.5. Ahorita va a tomar estos dos datos. Está aquí igual a esto acá. Entonces teníamos que FAB, no me acuerdo, sobre 5.3 es igual a 8.4 sobre 2.8. Entonces, FAB, ya sabemos que esto es 3,
es igual a 3 por 5.3. Lo hago es pasar este 5.3 a multiplicar. O sea que FAB es igual a 15.9. Listo, entonces ya tenemos las tensiones o las fuerzas que están en dos de nuestros elementos, en el elemento AB y en el elemento AC, que era FAC es igual a 13.5. Listo. Ahorita vamos a seguir entonces con otro nodo. Vamos a ver, el nodo que sigue puede ser el C o el B. Vamos a tomar el C, por ejemplo. Entonces, si tomamos el nodo C, sabemos que el nodo C está aquí en la vertical. Tiene aquí, entonces, FAB. ¿Cómo hemos asumido FAB? FAC. FAC lo hemos asumido hacia abajo, mira. Entonces, como dio positivo, es decir que hemos hecho la suposición bien. Entonces, vamos a tomar así, igual, FAC. Tenemos aquí hacia B y tenemos aquí hacia B. Y tenemos la aplicación de la fuerza de 8.4 kilómetros. La idea es que estos nodos, o sea, que la sumatoria de fuerzas saca como un equilibrio. Entonces, aquí yo voy a asumir esta tensión en este sentido, FCD, y esta tensión de este la voy a tomar como FBC. A ver si no me equivoco. Sí, FBC, la fuerza aquí, esta aquí y esta acá. ¿Listo? O sea, esta de aquí es la que representa la fuerza que está a través del elemento BC. La fuerza de 8.4 aplicada en el nodo, la fuerza que ya hallamos que está en el elemento AC, que es FAC, que nos dio 13.5, y la tensión, o la fuerza mejor, que está en el elemento CD. Entonces vemos que aquí están concentraditas todas, y aquí pues en el centro obviamente está nuestro nodo C. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos allí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces sabemos que aquí también tenemos una cuestión geométrica. Tenemos aquí un triangulito acá. Que tenemos creo que las mismas medidas. De esta manera voy a corroborar. Tenemos las medidas de 4.5, 2.8. Así que esta era de 5.3. No me falla la memoria. 4.5, 5.8, 5.3. Ahora todos ustedes, ahora pueden ver que nuestras fuerzas casi todas están, a excepción de la fuerza CD, están todas en X o en Y. Entonces ahorita tenemos que descomponer esta FCD en X o en Y. Podemos o bien hallar el ángulo o podemos con las mismas medidas del triángulo que tenemos. Sabemos que si queremos hallar la composición, la FCD en X, entonces FCD en X vendría siendo la misma FCD por, si vamos a tomar este ángulo, 4.5 sobre 5.3. Esto vendría siendo lo mismo que decir seno de alfa, porque seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, es igual a cateto opuesto, que en este caso sería 4.5 sobre hipotenusa, 5.3. Podemos hallar el ángulo alfa o podemos multiplicarlo directamente por estas medidas, ¿ok? En este caso vamos a hacer esto para no demorarnos más. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces es igual. Estoy asumiendo mi fuerza BC del elemento, la fuerza que está atrás del elemento BC hacia la derecha, o sea que FBC menos 8.4, que es la fuerza que está aplicada en el punto C, más, entonces este FCD lo estoy tomando así, es como si tuviera hasta aquí y este aquí, ¿no es cierto? FCD en X está yendo hacia la derecha, es positivo, y FCDY está yendo hacia arriba, que también es positivo. Entonces va a tomar FCD por el coseno, entonces sería 2.8 sobre 5.3, ¿no es cierto? Cateto adyacente, en este caso, sobre hipotenusa vendría siendo el coseno de alfa. ¿Qué más tengo en X? Nada, igual a 0.
¿Conozco ese? No. ¿Conozco FDC? Tampoco. Los que conozco son AB y AC. Dejémoslos allí. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a. Tenemos FAC que baja, o sea que es menos FAC. Más FCD, que sería por el seno de alfa, que sería 4.5 sobre 5.3 igual a 0. FAC ya lo conozco, le coloco negativo como por la convención, pero sabemos que cuando lo sumimos así, este era el valor. O sea que yo no voy a poner menos 13, sino que coloco 13.5, ¿ok? Porque yo este valor ya lo he asumido, este valor de positivo, porque yo he asumido la fuerza aquí AC hacia abajo, ¿entiende? Entonces, eso quiere decir que es positivo, es decir, sí, confirmó que la dirección de la fuerza en ese elemento va hacia abajo. Entonces, 13.5 más FCD por 0.85 igual a 0. Aquí puedo despejar FCD entonces. FCD es igual a menos 13.5 sobre 0.85. O sea, simplemente pase negativo, pase este para abajo. FCD es igual a aproximadamente menos 15,9 kilonewton. Eso quiere decir que FCD me quedó, pues la asumimos mal, realmente iba hacia el otro lado. Eso quiere decir negativo. Ahorita entonces, como ya conozco CD, que la misma DC, realmente es la misma CD. Ahorita entonces voy a despejar de aquí la fuerza BC. Entonces, continuando con la ecuación que hemos obtenido al hacer la sumatoria de fuerzas en X, entonces tengo que FBC menos 8.4 menos 15.9 por 2.8 sobre 5.3 es igual a 0. FBC menos 8.4 menos 15.9 por 0.53 igual a 0. FBC menos 8.4 menos 8.4 igual a 0. Por lo tanto, esto es como si sumáramos por 2. FBC es igual a 16.8 kilonewton. Entonces, esta FCD realmente iba hacia abajo, iba hacia acá. Iba así como las mismos, pero FBC va bien. ¿Listo? Listo, entonces acuérdense que tenemos el elemento, que ya tenemos la fuerza del elemento AC, ¿no es cierto? Que nos dio 13.5 newton. Al AB, que nos dio 15.9. Ya tenemos el BC, que se nos dio 16.8. Tenemos el CD, que nos dio 15.9, menos 15.9 kilonewton. O sea que ya tenemos esto, lo único que nos falta es este elemento BD, ¿ok? Entonces, como nos falta el elemento BD, vamos a hacer la sumatoria, vamos a pararnos, en el nodo D. Vamos a analizar el nodo D. Entonces ponemos nodo D. Es que tenemos en el nodo D, vamos a ver aquí, tenemos esta aquí, que es la fuerza BD, y esta de aquí, que es la fuerza CD. Entonces lo mismo, volvemos a hacer la sumatoria de fuerzas en D. Podemos hacer la sumatoria de fuerzas descomponiendo esto, o sea, en lo que tenemos el triangulito aquí, tenemos las mismas medidas, 4.5, 5.3 y 2.8, o podemos hacer la relación de triángulos, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos la relación de triángulos, tenemos que FBC que es la vertical, es sobre 4.5, que FCD, que es la que va diagonal, es a 5.3.
Pero aquí nos falta la reacción en D. No sabía que. Entonces es igual a D sobre 2.8, ¿cierto? Si cerramos el triángulo, entonces de fuerza sería F. Realmente esta quedó así, ¿no es cierto? FCD porque estaba negativa. Y esta que es FBC. Entonces la que me falta es FBC. Entonces vamos a tomar estas dos. O sea, FBC sobre 4.5 es igual a D. D teníamos que nos había dado menos 8.4. Menos 8.4 sobre 2.8. Ya sabemos que esto es 3. FBC es igual a menos 3 por 4.5. O sea que esto es igual a, entonces es igual a menos 13.5 kilonewton. FBC. Listo, ¿qué más nos falta? Pues ya tenemos FBC. Perdón, este es FBD. Mal nombre, simplemente. Vamos por lo que es FBD. ¿Sí? Que si estamos en el nodo B, pues no hay modo de colocar BC, porque pues la BC no se conecta aquí. Estamos BD y FCD, ¿cierto? Y la reacción en D, ¿cierto? Entonces, FBD, FCD y la reacción en D. Entonces ya tenemos, listo. Entonces ya tenemos toda la fuerza de cada uno de nuestros elementos. Tenemos FBD. Vamos a chequearlo con la estructura principal. Tenemos AB, que nos dio 15.9. AC, que nos dio 13.5. BC, que nos dio 16.8. CD, CD, que nos dio menos 15.9. Y BD, que nos dio 13.5. Y listo.